¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar un nuevo rack para mi cuarentena y un nuevo ejemplar que me acaba de llegar. Así que, ¡comencemos! Bien, amigos, pues ya estoy aquí en mi área de cuarentena. Y pues aquí tienen, miren, este es mi nuevo rack que pues terminé por adquirir. Pensaba pues seguir intentando fabricarlo yo, pero la verdad es que pues como que se me juntaron varias cosillas por hacer aquí con mis animales y todo que la verdad opté por no estresarme en este momento para hacer esto y mejor adquirirlo. Y pues más adelante ya seguiré intentando. Ahí está, miren, es un rack así sencillito, es de melamina. Y es para pues 20 toppers zapateros. Entonces pues aquí como verán pues ya tengo ocupados muchos. Miren, todo esto de arriba pues son mis hembras que tengo aquí en cuarentena. Y por ejemplo estos toppers que todavía tienen hasta la etiqueta, esos no tienen nada, esos están vacíos. Y acá abajo puse a los machos que tengo, que solo son esos 4. Ahí están mis cuatro machos que tengo al momento. Y acá abajo en estos 2 todavía no tengo nada. Entonces pues ahí va, ya casi se llena este rack. Tampoco hay que presumir. Pero pues ya también tengo yo que bajarle un poco a mi relajo y ya no traer, al menos por ahora, tanto animalito. Que bueno, ahorita les voy a mostrar uno que me acaba de llegar, de hecho. Y en esta misma ruta de bichos pues me van a llegar otros animalitos que ya les estaré mostrando en un siguiente video. Así que pues prácticamente este rack se va a llenar muy pronto. Pues ya, eso es este rack. Digo, no hay mucho que mostrar. Miren, aquí les voy a mostrar tantito. Quitando el topper que no tiene nada, ahí tiene su placa térmica adentro. Todos los cables están pues por atrás. Este sí tiene unas maderitas atrás que ahí se alcanzan a ver, que pues sirven de tope para los toppers, para que no se salgan, porque el otro que había hecho yo, que hice yo el otro rackcito, pues yo no le puse nada atrás. Entonces pues había que tener más cuidado ahí al meterlos, de no dejar atrás el espacio para que se fuera a fugar algún ejemplar, ¿verdad? Y pues ya no tiene ese problema, ahí lo metes y en algún punto topa. Estos son los toppers que yo utilizo. Miren, ahí está la etiqueta por si alguien tenía la duda. Estos son los toppers para las para las crías más que nada, o serpientes pequeñas. Y ya después pues ya voy cambiando por unos más grandes. Entonces pues ahí está ese rackcito que pues me va a estar sirviendo mucho aquí en lo que es mi cuarentena. Y pues ahora sí voy a mostrarles pues el nuevo ejemplar que me llegó, y pues que lo vamos a colocar de una vez aquí en este rack. Aquí ya tengo de hecho su topper preparado. Miren, aquí está, ya aquí es donde va a quedar este nuevo ejemplar. Ya lo tenemos ahí con su escondite, que aquí se ensució, tiene una pelucilla o algo, pero ahí está su escondite y su agüita. Ahí ya tiene agua su toppercito. Y pues ahorita déjenme nada más, voy por el ejemplar para mostrárselos y pues ya ponerlo ahí en su lugar. Aquí tengo ya a este ejemplar que fue el que me llegó ahorita en esta ruta de bichos.
Y pues vamos a mostrarlo, vamos a verlo bien. Yo tampoco lo he visto bien. Aquí está, miren. Ahí está esta pequeñita que viene aquí pues con esto, supongo que supongo que esto lo tenía abajo, pero pues ella se debe haber movido y pues ya lo movió todo, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a sacarla. Ahí huele fuertecito, se me hace que se hizo del baño. Ahí abajo trae, me parece que son unos stickers. Y pues esos trapitos, ¿no? Para por si hacía del baño o algo. Yo creo que sí hizo al menos pipí. Pero bueno, aquí está este ejemplar. Miren. Ay, no se quiere dejar ver. Ahí está. Me parece que está en muda. Se ve algo opaco y sus ojitos sí. Se me hace que sí está en muda esta pequeñita. Es una hembra. Una hembra, pitombola, hembra. Y pues la genética que tiene, esta es una enchi. Enchi es es una genética codominante o dominante incompleta. Tiene su super enchi, pero esta solo es enchi, ¿ok? Es enchi y también tiene una genética recesiva, que es Candy. Candy se llama esa genética recesiva. Esta, bueno, como recordarán si han visto mis otros videos, las genéticas recesivas, digamos que necesitan que ambos padres tengan esa genética para poder transmitirla visualmente a sus crías. Ya sea en head o sean visuales los papás, pero ambos deben de tener al menos, digamos, una parte de ese gen. Y pues ella ya lo trae visualmente, es la genética Candy, que Candy es un tipo de albinismo. Ahí en pitones bola hay varios tipos de albinismo. No me lo sé, la verdad, bien todos, pero está el que se conoce nada más como albino, por decirlo de alguna manera, entre comillas, albino normal. Está que es Candy. Hay lavender albino. Y pues esas son las que recuerdo ahorita. Hay más tipos de albinismos. Esta es una Candy. Que esta Candy, bueno, no esta, ¿verdad? Más bien la genética Candy tiene una peculiaridad que se puede combinar. O sea, normalmente las genéticas, aunque sean albinos, aunque sean recesivos, todos los albinos son recesivos, pero no se pueden combinar una con otra. O sea, un albino, les digo entre comillas normal, no lo puedes cruzar con un lavender albino. No te va a salir el albino, porque son dos genes totalmente diferentes. Sin embargo, con el Candy sí pasa esto de que si Candy lo cruzas con albino, entre comillas, normal, te puede salir una genética que le llaman candino, que es combinación entre albino y Candy. Entonces, si tienes un Candy y lo cruzas con un albino, sus crías te van a nacer crías candino. Espero explicarme bien. Ahí está como o sea, cuando uno piensa que ya le entendió a los genes dominantes, codominantes, recesivos, llegan otro tipo de cosas que les llaman genes alélicos, que se pueden pues como combinar entre ellos. Es como las super en algunas otras genéticas, ¿no? Por ejemplo, si cruzas una léser con una mojave, son genéticas diferentes, pero son alélicas, y entonces al cruzarlas te van a dar una serpiente
blanca, ¿no? Y entonces algo así pasa con las Candy, que Candy y albino, que se pueden cruzar entre ellas y pues sacar el candino. O simplemente pues cruzas Candy por Candy y te van a salir Candys, ¿no? O albino por albino y te salen albinos. Así, espero, les digo, eso ya está como tal vez un poquito más complicado. Yo ya lo entendí, después de un tiempo me costó, o sea, tuve que preguntar varias veces sobre esta cuestión de los candinos para entenderle. Vaya que eres lento. Y pues ahora lo que me cuesta es explicarlo un poco, ¿no? Pero creo que yo ya le entendí cómo funcionan un poco esta genética. Y pues ahí está, amigos, es una serpiente muy bonita, la verdad. Yo al principio yo decía, los albinos no me gustan. Tan solo por sus ojos rojos no me gustan los albinos. Y yo decía, como que yo creo que yo no voy a tener albinos. Cae más pronto un hablador que un cojo. Pero poco a poco les he ido agarrando el gusto. Y están muy muy bonitos. Ahí tengo un machito lavender albino que ya les mostré en algún video. Y pues ahora tengo esta Candy que pues por ahí tengo planes para ella en cuanto a reproducción. Claro que todavía falta muchísimo para eso, ella está muy pequeñita, pero pues yo ya me la paso pensando así en todo el día. No sé si a ustedes les pasa, si están metidos en esto de las pitómbolas. Pero siempre estoy pensando ya en cruzas, en qué cruzas se puede hacer. Pienso entre mis serpientes, si cruzara esta con esta, ¿qué me saldría? Si cruzara esta con esta, o luego de repente veo que anuncian que venden alguna serpiente y digo, a ver, si yo tuviera esa serpiente y la cruzo con uno de los que yo tengo, ¿qué me saldría? Ya me la vivo pensando en esto, en cruces, en genética y todo. La verdad, me la paso bien. Luego de repente me estreso un poco pensando en tanta cosa también, pero creo que en general yo la paso bien con estos bichitos. Vean, amigos, pues está pequeñita. Digo, aquí ahorita en la cámara se ve grandecita pues porque está muy muy cerca tal vez la toma, ¿verdad? Pero pues vean, cabe en la palma de mi mano y está algo flaquilla la pequeña. Está chiquita, así que pues esperemos que pronto empiece a comer muy bien y pues que empiece a crecer. Así que pues vamos a ponerla ahora sí aquí ya en su topper para que pues ella se vaya ahí adaptando a su nuevo hogar. Ya lo he dicho muchas veces, pero pues aquí se los menciono para quien no lo haya escuchado en otra ocasión. Yo lo que hago cuando me llega así una serpiente, en este caso, pues la pongo en su topper con su escondite, su papel de estraza de sustrato, su agüita, y ahí la dejo una semana, al menos una semana, tranquilita, nada más checando que no le falte agua. Y ya hasta después de esa semana que yo considero ya es de adaptación para ella, pues entonces ya ofrezco de comer. Y he visto que mucha gente le llega su animalito y ese mismo día le dan de comer o al día siguiente, y pues muchas veces los animalitos comen sin problema. Yo pues supongo que alguna vez, bueno, no supongo, alguna vez leí cuando estaba empezando a investigar sobre estos animalitos y leí eso, que había que dejarlos pues unos días ahí tranquilos y pues yo así lo he hecho y pues me ha funcionado bien. Entonces pues así sigo, que digo, no pasaría nada si yo ahorita le doy un ratoncito a ella. Si se lo come, pues qué bien, y si no se lo come, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Ya la dejaría la semana y ya le vuelvo a ofrecer. Pero pues yo prefiero ahorita dejarla así, y más ahora, más con ella, digamos, que al parecer viene en proceso de muda y también a veces no quieren comer cuando están mudando. Entonces es mejor ahorita dejarla tranquila
Y pues ya la semana que entra estaré ofreciendo su primera comida, a ver cómo nos va con ella. Miren, ahí se quedó muy quietecita. Ahorita lo que se me anda olvidando hacer es pesarla. Ahorita la voy a pesar a ver cuánto pesa, porque me gusta siempre llevar ese control. Y pues para no hacer más largo el video, no les voy a mostrar cuando la pese, pero por aquí en algún lado de la pantalla les voy a poner cuánto pesó esta pequeñita ahorita que llegó. Ahí está, miren, ahí está el peso ya. Ahí estamos viendo cuánto pesó en este momento. Y pues bueno, amigos, eso es todo. Nada más les quería comentar pues nada más por no dejar, ¿verdad? Les decía que ella me llegó por Envichos, por la ruta de febrero de Envichos. Y les decía también que pues en la semana me van a estar llegando otros ejemplares. Igual me van a llegar por Envichos. Entonces nada más, pues para que no sepa bien cómo funciona esto de Envichos, es una ruta que hacen en una ruta terrestre, ¿no? En un vehículo, pues pasan por varios estados y van recogiendo, van entregando. Entonces, al parecer, creo, esta ruta empieza pues por el sur, ¿no? En el sur, entonces pues recogen lo que hay allá en el sur y van subiendo hasta el centro, que es donde yo estoy. Y entonces, como este ejemplar pues viene de por allá, de Cancún, me parece, viene ella, pues entonces me llegó primero. Después la ruta sigue, sube, va para el norte y después baja del norte otra vez hacia el centro y termina yendo hacia el sur, ¿no? Entonces, pues como yo espero otros ejemplares que vienen pues de otro estado más al norte, pues entonces tengo que esperar a que baje. Por eso me llegó ella y después me van a llegar más en la misma ruta, pero pues es que así funciona, ¿no? No te... Depende de dónde vengan los ejemplares, pues llegan un día o llegan otro día, ahí varía un poquito. Nada más, eso era como una acotación en cuanto a cómo funciona Envichos y pues que por eso me llegó ella y me van a llegar en la misma ruta, me van a llegar los otros, pero pues algunos días después. Eso pues nada más quería comentarlo. Y pues ahora sí, amigos, ya se anda saliendo esta muchacha. Vamos a meterla y ya vamos a dejarla ahí tranquila. Vamos aquí a meterla. Ahí está. Para que se caliente ahorita y ya esté ella tranquila y esperemos que ya la semana que entra empiece a comer muy bien. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like, también pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, lo que gusten, déjenmelo aquí abajo en el área de comentarios. Yo leo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que puedan ir a mis redes sociales y pues ahí chequen lo que ando subiendo. Si algo les gusta, pues también me pueden regalar un like, algún comentario o también por allá me pueden escribir, igual a todos los leo y a todos les contesto. También comentarles que tengo un pequeño grupo de WhatsApp en el que pues ahí podemos estar más en contacto, ¿cómo decirlo? Pues más inmediato el contacto tal vez, ¿no? Podemos estar ahí platicando sobre todo de estos temas, ¿verdad? Que nos gustan de los animales. Ahí todavía no somos muchos en el grupo, somos pocos, pero ahí cuando surge alguna duda o algo, pues ahí nos echamos la mano entre todos para solucionar dudas, sobre todo de los que vamos empezando en esto, ¿no? Que tenemos dudas más básicas, ahí las vamos resolviendo porque pues también como les he dicho muchas veces, pues yo no soy experto en absolutamente nada, ¿no? Y menos en esto de los animales, apenas vamos aprendiendo, pero ahí van a
si gustan entrar, ahí van a encontrar el apoyo pues de todos los integrantes, ¿verdad? Les dejo el link para ingresar a ese grupo aquí en la descripción de este video, en la parte de hasta abajo, ahí está el link para que puedan ingresar al grupo si es que así lo desean. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.